En amor, habiéndonos predestinado, y uno dice, aquí me predestinó, sí, en Cristo, en Él. Hay un propósito en Él para ti y para mí, y para todo aquel que entra en este plan de salvación, en esta vida de creyentes. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él planeó que pudiéramos entrar, que estemos en Cristo. No escogió a unos sí y a otros no, como dicen por ahí. No. Él escoge cuando estamos en Cristo, cuando Él ya ha estado presente en de nuestra vida pasada, nuestro presente y a nuestro futuro. Para alabanza de la gloria de su gracia. El plan de salvación es para alabanza de la gloria de su gracia. Nos escoge para ser sin mancha delante de Él, para alabanza de su gloria. Por eso nos escoge. No nos escoge porque seamos los mejores, ni nos escoge porque seamos los más capaces, ni porque seamos los astutos, ni porque seamos los más puros antes de llegar al hospital o a la fe cristiana. No, nos escoge para hacerlo, para que trabaje en ello Dios a nuestro favor. Sí. Para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que nos hace aceptos en el amado? Otra vez en Cristo. Su gracia. Su gracia es su buena voluntad. La palabra gracia es buena voluntad. Favor hacia una persona. Pero Dios no hace acepción de personas, que quede claro. No es que alguien tenga cosas que darle a cambio a Dios, ¿no? Simple y sencillamente invita a todos para su gloria. Y los que entran por la puerta angosta, los que se arrepienten y creen en Jesús, porque sí hay una condicionante de esta gracia, la fe. Y la fe no cuenta por obra, por cierto. La fe es el medio para entrar, para ser limpiados. ¿Sí? Y sí es una condición, y esta condición la ejercemos nosotros los seres humanos. Dios la otorga desde que nacemos, porque desde que nacemos necesitamos confiar en papá y mamá para que me dé de comer, y por eso lloro, para que me cambie, y por eso lloro. No somos capaces, Dios nos creó para depender de otros seres humanos, para relacionarnos con otros seres humanos, para relacionarnos con Él. Nos enseña desde pequeños a confiar. La palabra es pistis, fe. Aprendemos a tener fe en que alguien no va a acelerar cuando está el rojo, ¿verdad? Y por eso me puedo atravesar. Hay excepciones, por supuesto. Pero en términos generales, tú te atraviesas por la cebra, bueno, en México no tanto. Nos atravesamos, si vemos que no hay carros o que se pararon, ¿no? Pero pensamos, se detiene y se mantiene con el pie en el freno y puedo pasar. Eso es confianza. Eso es tener fe en la persona que está detrás de el volante. Así que en todo tenemos la necesidad de ejercer confianza, amados. En todo y para todo. No es algo particular de cierto grupo de personas elegidas. Es a todos. Dios trata con todos, pero es un acto voluntario, rendirse a Dios. Es un acto de fe hacia Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este es el plan de salvación. Lo que está diciendo Pablo es que el plan es estar en Cristo, y que el plan de estar en Cristo fue creado desde antes de la fundación del mundo.
Eso es lo que realmente importa. Nosotros somos incluidos en ese plan, no que nos haya elegido desde antes, porque sería acepción de personas, sino que Él nos elige para estar en Cristo, estando en Cristo. ¿Sí? Dándonos a conocer, y aquí ya habla de la parte judía, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí ya comienza a Dios a ejecutar su plan a través de un pueblo nacido de alguien que no podía tener hijos, de Abraham. De algo donde no había capacidad de tener vida, da vida. Y entonces lo que nos enseña es que Dios actúa donde no hay ya ninguna esperanza para el ser humano. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿A quiénes se lo dio a conocer? A los judíos, a los hebreos. Con Abraham empieza el plan de salvación para que viniera Cristo. ¿Sí? Para que se anunciara a Cristo. El pueblo judío tiene el propósito, y entendámoslo, si lo vemos como un solo ente, tenía el propósito de anunciar al que venía y de ser el medio por el cual Él vendría. Es eso el pueblo hebreo, un medio de gracia. Pero no es el medio importante de gracia. Fue un medio para que viniera Cristo, solo eso. Por supuesto, no estoy diciendo que no se deba leer, ni respetar, ni obedecer los mandamientos que vienen morales en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ni que sean de desechar las profecías, no estoy diciendo eso. Por el contrario, lo que estoy diciendo es que todo eso nos fue llevando hasta la consumación de las cosas. Cuando estaba Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Ya no hay más que esperar. Está cumplido todo. Lo que viene después tiene que ver con la vida del creyente, de aquellos que entran por la puerta angosta. Pero todo lo que se esperaba se concluyó el día de la crucifixión de Cristo. Aquellos del pueblo que querían y creían en un Salvador, terminó su fe concretándose el día que Cristo fue llevado a la cruz. ¿Cómo se salvaron entonces los antiguos? Por la fe en el que habría de venir, que iba a ser Salvador. Nuestra fe se basa en el que ya vino y que habrá de venir. Es decir, nuestra fe, como la de los hebreos en su momento, espera al que ya vino y prometió regresar. Es decir, tu fe es más fuerte, tiene más elementos que la de los hebreos. Los hebreos tenían las señales, el paso por el mar, la salida de Egipto, tenían evidencias físicas muy visibles para poder creer en su Dios y que Dios habría de redimirlos, como leímos en el Salmo capítulo 130. Habla sobre la redención de Israel, sobre la salvación de Israel. El que creyera en esa salvación era salvo, porque es por fe, no por obras. El que creyera en esa salvación que vendría era salvo. Jesús no fue a estar predicando algo nuevo, ya venía anunciado. Y el pueblo de los hebreos, o de los judíos, vino anunciando todo esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Era una decisión ya tomada desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué nos está hablando? Del plan de Dios, no de las personas que encajamos en ese plan. El plan de Dios fue preexistente a la creación, nosotros no. El plan de Dios es que la humanidad
que creyera entraría en Él, estaría en Él. De eso se trata la elección. No se trata de que unos para el infierno y otros para el cielo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un plan creado desde antes de la fundación del mundo, en el cual tú y yo y todos los que creyeron antes de Cristo, antes de su llegada, y que creemos después de su llegada y de su resurrección, estemos en Él. De eso se trata el plan de salvación. ¿Sí? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿De qué nos está hablando? Del plan de salvación. No tenemos por qué descontextualizar las cosas y decir, es que Dios me tenía a mí ya predestinado antes. Espérame, está hablando de la salvación, de la manera en la que Dios habría de traer vida donde no la había ya. De esto está hablando. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Sí, de acuerdo a tiempos para nosotros, pero no para Él. Para nosotros sí son tiempos. Para nosotros el tiempo sigue avanzando, ¿no? Para Él no. Él tiene todo el tiempo delante de sus ojos, todo el tiempo. Todo. Pasado, presente y futuro. Está delante de Él. Por eso Él no aprende de nadie. Él es todo omnipotente, omnisciente.